El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de una Córdoba que aún despertaba entre las sombras de la posguerra. El aire de enero soplaba con una frialdad que parecía cortar la piel. Corría el año 1943, y la ciudad, con sus callejones empedrados y su silencio conventual, guardaba secretos que ni el tiempo ni el olvido lograrían borrar por completo. Aquel jueves, 28 de enero, la luz del mediodía caía de forma oblicua sobre los tejados de la calle Claudio Marcelo. Enrique Gallego Gómez, un hombre de costumbres arraigadas y palabra pausada, terminaba su jornada como cobrador en el Banco Español de Crédito. Su vida era un mapa de rutas trazadas por la responsabilidad y el cumplimiento, un ir y venir de hogares y comercios donde recolectaba el dinero de las cuentas ajenas con la pulcritud de quien sabe que su honor reside en su maletín. Al salir del imponente edificio bancario, Enrique sintió el peso de la mañana y la caricia del hambre, pero antes de dirigirse a su hogar en el barrio de San Andrés, decidió que necesitaba un aseo que solo las manos de un viejo conocido podían brindarle. No era un extraño para él aquel camino que lo conducía hacia la calle San Pablo, local número 6. Allí, entre el aroma a talco y lavanda, se encontraba la barbería de Francisco Reyes Soroche. Eran amigos desde la infancia, compañeros de pupitre que habían compartido los juegos inocentes de la niñez y las vicisitudes de una juventud que se había visto truncada por los vientos de la historia. Francisco no era un barbero cualquiera. Era un hombre respetado, un profesional cuya destreza con la navaja le había valido la presidencia del gremio de barberos de Córdoba, conocida como La Protectora. Su nombre aparecía en las crónicas de la época como un ejemplo de rectitud y compañerismo, habiendo sido homenajeado en el Hotel de las Cuatro Naciones en los albores de la República. Cuando Enrique cruzó el umbral de la barbería, el tintineo de la puerta anunció su llegada. Francisco, que en ese instante no atendía a cliente alguno, lo recibió con una sonrisa que escondía bajo la superficie una marea de tensiones invisibles. El barbero, de 53 años, invitó a su amigo a tomar asiento en el sillón de cuero. Enrique, confiado, dejó que su cuello descansara mientras la espuma blanca comenzaba a cubrir sus facciones. La conversación fluyó al principio como el agua de una fuente, hablando de lo cotidiano, de las pesetas recaudadas, de las familias que aguardaban en casa. Sin embargo, en el espacio confinado de aquel local, las palabras empezaron a volverse pesadas. Enrique, quizás imbuido por una confianza excesiva o por la necesidad de aclarar sombras del pasado, pronunció frases que desafiaron el equilibrio emocional de Francisco. Lo que se dijeron en la intimidad de ese encuentro quedó suspendido en el aire, pero la reacción fue fulminante. El barbero, aquel hombre de paz y orden, sintió que un impulso irrefrenable se apoderaba de su brazo. La navaja de afeitar, que segundos antes deslizaba con suavidad por la mejilla, se convirtió en un instrumento de tragedia. Con un movimiento seco y preciso, Francisco hundió el metal en el cuello de su amigo de la infancia, degollándolo ante el espejo que reflejaba el horror de un acto sin retorno. El silencio que siguió al estertor de la muerte fue absoluto. Francisco, con la frialdad de quien ha perdido el alma, arrastró el cuerpo de Enrique hacia una pileta de lavar situada en la trastienda. Allí, entre los útiles de limpieza y el eco de sus propios pasos, procedió a una tarea macabra. Se armó con un serrucho, un gran cuchillo y un mocino que había adquirido previamente en una ferretería de la calle María Cristina. Como si se tratara de un autómata, descuartizó el cuerpo que horas antes caminaba por las tendillas. Los restos fueron introducidos en bidones, ocultos tras una puerta que Francisco cerró con llave, sellando así el primer acto de su descenso a los infiernos. Esa misma tarde, el joven aprendiz de la barbería llegó para cumplir con su labor. Francisco, con una severidad desconocida, le prohibió terminantemente entrar en la trastienda. «Si necesitas algo de allá dentro, me lo pides a mí», sentenció el maestro. El muchacho obedeció, aunque no pudo evitar notar la sombra que nublaba la mirada de su tío. Al llegar las 8 de la tarde y tras echar el cierre, Francisco comenzó su ritual nocturno. Envolvía los trozos de carne y hueso en papel de periódico, paquetes vulgares que llevaba bajo el brazo como si fueran mercancías cotidianas. Caminaba por la calle de la feria, cruzaba el rastro y llegaba hasta la ribera del río Guadalquivir, cerca del molino de Martos. Allí, el agua se convertía en cómplice, tragándose los fragmentos de una vida arrebatada. Repitió esta operación durante varios días,
con una calma que helaba la sangre de cualquiera que lo viera pasar. Mientras tanto, en el barrio de San Andrés, la esposa de Enrique vivía en un torbellino de angustia. Su marido no era hombre de ausencias injustificadas. Acudió a la policía, pero en 1943, las autoridades se mostraban escépticas ante tales denuncias, sugiriendo con desdén que tal vez el recaudador se había marchado con alguna amante o había decidido abandonar sus responsabilidades. Ella no se rindió. Recorrió los comercios que Enrique frecuentaba, preguntó en el banco, indagó en cada esquina. Sus pasos la llevaron a la calle San Pablo, donde preguntó a Francisco si había visto a su marido. El barbero, con una máscara de perfecta indiferencia, negó saber nada. No lo veo desde hace días, respondió, mientras el secreto latía a pocos metros de donde ella se encontraba. Pero el destino tiene formas extrañas de manifestarse. El hedor a podrido comenzó a filtrarse por las rendijas de la barbería. El aprendiz, hablando con el dueño de una tienda de toldos vecina, comentó con inocencia infantil que su maestro estaba muy extraño y que algo debía de haber muerto en la trastienda, pues el olor era insoportable. Estas palabras, cargadas de una sospecha que el niño no comprendía, llegaron a oídos de la policía. Los agentes comenzaron a vigilar a Francisco. Lo siguieron en sus paseos nocturnos, pero el barbero, astuto y alerta, no fue sorprendido arrojando nada al río. Sin embargo, la presión era ya insostenible. Una tarde, la policía se presentó en el local y exigió la apertura de la trastienda. Francisco, comprendiendo que el final del camino había llegado, entregó la llave sin ofrecer resistencia. Al abrirse la puerta, el aire se tornó irrespirable. Sobre un barril, solitaria y acusadora, se encontraba la cabeza decapitada de Enrique Gallego Gómez. Francisco Reyes Soroche fue detenido de inmediato. En los interrogatorios que siguieron, el hombre que una vez fue orgullo del gremio de barberos confesó su autoría con una precisión escalofriante. Detalló cómo había cortado el cuerpo, cómo se había deshecho de las piezas, pero cuando los investigadores le preguntaron por qué no se había librado de la cabeza, su respuesta dejó a todos perplejos. Admitió que cuando intentaba cogerla para envolverla, la mirada de su amigo se clavaba en sus ojos y el remordimiento le impedía tocarla. Era como si Enrique, aun en la muerte, reclamara su derecho a no ser completamente borrado. La gran incógnita, no obstante, permanecía en el móvil del crimen. La policía le ofreció conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua si revelaba el motivo que lo llevó a asesinar a su mejor amigo de forma tan brutal. Francisco, con una entereza que rozaba lo místico, se negó en redondo. Eso quedará entre él y yo, y el secreto me lo llevaré a la tumba, repetía una y otra vez. Las teorías en la Córdoba de la época no tardaron en florecer. Se habló de deudas de juego, pues Enrique llevaba 20.000 pesetas encima aquel día, aunque el dinero fue hallado intacto en la cartera del fallecido dentro de la barbería. Se especuló con líos de faldas, con amantes compartidas que habían encendido la llama de los celos. Incluso surgieron rumores sobre ritos masónicos y bolas negras en logias secretas, alimentando la leyenda negra de un crimen que ya era parte del imaginario colectivo. El tiempo pasó y el castigo de la ley se hizo presente. El 6 de febrero de 1947, 4 años después del asesinato, Francisco fue conducido al cementerio de la Fuente de la Salud para ser fusilado. Antes de enfrentarse al pelotón, tuvo un último gesto de extraña elegancia. Pidió a uno de los oficiales que le guardara unos gemelos que adornaban sus puños, un regalo de su familia que no deseaba que se mancharan con su propia sangre. El oficial accedió y guardó las joyas en su bolsillo. Minutos después, las descargas de los fusiles acabaron con la vida del barbero de la calle San Pablo. Pero la sombra de la tragedia no terminó allí. Ese mismo día, mientras los soldados limpiaban sus armas en el cuartel, un disparo accidental se escapó de uno de los fusiles. La bala, con una puntería diabólica, atravesó la sien del oficial que aún guardaba los gemelos de Francisco en su bolsillo, causándole la muerte instantánea. Este hecho alimentó aún más el aura de misterio y fatalidad que rodeaba el caso, sugiriendo que la sangre derramada en la barbería seguía reclamando tributos. El secreto del motivo permaneció oculto durante décadas. No fue hasta los años 70 cuando un periodista, indagando entre los descendientes y allegados, logró arrojar luz sobre la verdadera causa del conflicto.
Al parecer, Enrique y Francisco mantenían una relación afectiva profunda y clandestina, algo imperdonable y proscrito en la España de aquel tiempo. Aquel jueves de enero, Enrique había llegado a la barbería decidido a poner fin al ocultamiento o quizás a desafiar las convenciones, que los mantenían prisioneros de una doble vida. Francisco, aterrado por el escándalo y la deshonra que supondría ser señalado por su orientación en una sociedad que lo consideraba una aberración, prefirió cargar con el estigma de asesino antes que con el de homosexual. Mató para silenciar una verdad que consideraba más dolorosa que la muerte misma, enterrando bajo el filo de su navaja un amor que no se atrevía a nombrar. La historia del barbero de la calle San Pablo quedó así sellada en las piedras de Córdoba, como un recordatorio de cómo el miedo y la represión pueden transformar la amistad más pura en el acto más horrendo. La ciudad continuó su curso, los ríos siguieron fluyendo bajo los puentes romanos, pero en la memoria de los cordobeses siempre resonará el eco de aquel jueves en que una navaja de afeitar cortó mucho más que la barba de un amigo. Hoy, al recordar estos hechos, nos asomamos a un abismo de soledad y desesperación, donde los hombres se veían obligados a elegir entre la verdad y la supervivencia social, a menudo con resultados devastadores. El relato de Enrique y Francisco es el relato de una época oscura, de una España herida que buscaba culpables en cada esquina mientras ocultaba sus propias llagas bajo el manto de la moralidad y el silencio sepulcral. Las calles de Córdoba, tan bellas en su arquitectura, guardan en sus cimientos el peso de estas vidas truncadas, de estos secretos que solo el paso de los años y el valor de quienes buscan la verdad han logrado desvelar. Aquel crimen no fue solo un acto de violencia, fue el grito ahogado de un hombre atrapado en su propio destino, una tragedia griega representada en una modesta barbería andaluza. La figura de Francisco Reyes Soroche permanece como un enigma, un hombre que fue capaz de descuartizar a su amigo pero que no pudo soportar el juicio de su mirada muerta. Un hombre que prefirió el fusilamiento antes que la confesión de su identidad. Y así, entre gemelos manchados de sangre y paquetes de periódico flotando en el Guadalquivir, se cierra uno de los capítulos más negros de la crónica criminal española. La justicia humana dictó sentencia y el tiempo se encargó de poner cada pieza en su lugar, aunque el dolor de las familias y la cicatriz en el alma de la ciudad permanezcan inalterables. Cada vez que el viento sopla con fuerza por la calle San Pablo, parece traer consigo el murmullo de aquellas conversaciones que nunca debieron terminar en sangre, el lamento de dos niños que jugaban a ser hombres sin saber que el mundo adulto les reservaba una celda de sombras y silencios. La historia nos enseña que el silencio a menudo es el cómplice más cruel de la tragedia y que la falta de libertad, para ser uno mismo, puede conducir a los actos más extremos. Enrique Gallego Gómez y Francisco Reyes Soroche descansan ahora bajo la misma tierra, liberados por fin de las ataduras de un tiempo que no supo comprenderlos. El relato de sus vidas es un espejo en el que debemos mirarnos para no repetir los errores de un pasado donde el odio y el miedo caminaban de la mano por las calles de nuestra propia geografía. Que estas palabras sirvan para rescatar del olvido no solo los hechos, sino la humanidad sufriente que se escondía tras ellos, recordándonos que tras cada noticia de sucesos hay corazones que latieron, dudas que atormentaron y secretos que, tarde o temprano, acaban por encontrar su camino hacia la luz del día. La Córdoba de 1943 ya no existe, pero su eco sigue presente en cada rincón donde se busca la verdad por encima de la leyenda, donde se intenta comprender antes que juzgar, y donde el recuerdo de las víctimas se honra a través de la palabra escrita con respeto y detenimiento. En la paz de los cementerios donde reposan los restos de este drama, el silencio ya no es de opresión, sino de descanso eterno, lejos de las navajas, de los juicios y de las sombras que un día cubrieron de luto la calle San Pablo. Francisco, el barbero respetado, y Enrique, el recaudador fiel, son ahora solo sombras en el tapiz de la historia cordobesa, una historia que nos pertenece a todos y que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana, frente a las presiones de su entorno. No hay mayor tragedia que la de aquel que debe destruirlo todo para proteger una parte de sí mismo, ni mayor tristeza que la de una amistad que termina en el filo de una navaja por el miedo a la palabra deshonra. Que el río Guadalquivir, que un día recibió los restos de Enrique, siga su curso llevando consigo las penas de una ciudad que ha visto pasar los siglos y que ha aprendido que nada hay más valioso que la libertad de vivir sin máscaras ni secretos que nos obliguen a convertirnos en verdugos de aquellos a quienes más amamos. El sol sigue saliendo sobre las torres de la mezquita, iluminando los mismos escenarios donde una vez se representó este drama oscuro,
Pero ahora lo hace con la esperanza de que la luz de la razón y la comprensión despejen para siempre las brumas de la intolerancia. Las crónicas antiguas, amarillentas por el paso de las décadas, guardan el registro de los procesos judiciales, de las declaraciones de los testigos y de las sentencias firmadas con tinta indeleble. Pero más allá de los papeles oficiales, existe la verdad emocional, esa que se siente en el pecho cuando se camina por los alrededores de la calle Claudio Marcelo y se imagina a Enrique saliendo del banco por última vez. Se siente en la brisa que corre por la ribera del río, allí donde Francisco se desprendía de su carga maldita. Y se siente, sobre todo, en la necesidad de contar estas historias para que las voces de los que ya no están no se pierdan en el vacío inmenso de los años. Porque contar es recordar, y recordar es mantener viva la llama de la justicia poética que a veces tarda en llegar, pero que siempre termina por manifestarse. La historia del barbero de Córdoba es un recordatorio de que somos seres complejos, capaces de lo mejor y de lo peor, y de que nuestras acciones están a menudo guiadas por fuerzas que apenas comprendemos. En el espacio de este relato novelado, hemos intentado capturar la esencia de un tiempo y de un conflicto que desgarró dos vidas y conmocionó a toda una población. Al cerrar estas líneas, nos queda el pozo de una melancolía profunda, la conciencia de que el pasado siempre está presente, esperando a ser redimido por la mirada de quienes se atreven a observar sin prejuicios las sombras de sus antecesores. La ciudad de Córdoba, con su belleza serena, sigue siendo el escenario de innumerables vidas, pero entre sus muros siempre quedará un hueco para la memoria de Enrique y Francisco, dos hombres que se perdieron en el laberinto de sus propias circunstancias y cuya tragedia nos sigue hablando hoy con la misma fuerza que hace 80 años. Que el descanso sea para ellos y la reflexión para nosotros, habitantes de un presente que debe aprender de las heridas del ayer para construir un futuro donde la navaja sea solo una herramienta de oficio y no un arma de silencio. Las sombras se alargan sobre la calle San Pablo mientras el día llega a su fin, y el eco de los pasos de Enrique parece desvanecerse en la distancia, dejando tras de sí el aroma del talco, el frío del acero y el peso inmenso de un secreto que al fin ha sido revelado. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.